Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class. We are going to begin. At first, we have to read the versicle as always. Okay, pay attention because we are on Matthew 5:33 and 34. And the Lord said to us, but I say, do not make any vows. Do not say by heaven, because heaven is God's throne. This is according to the New Living Translation. For this week, we were talking about don't make any vows. Don't make any vows. Okay, well, let's take a look for this versicle according to Bible Hub. Okay, pay attention for this. We say, in some versicle, we are going to find something like don't make any vows, or maybe we can find do not take a note, or for example, you not swear at all. And we explain what is the meaning for this. And another version from the Bible, we're going to find something like, for example, in God Word Translation, don't swear, and oath, do not. Okay, well, estaremos viendo que dependiendo de la versión de la Biblia, a veces el not, ¿verdad? El do not está contractado y a veces no. Lo más común es que lo encontremos sin contracción, porque de esa manera se le da cierta formalidad al texto escrito, pero al momento de leerlo es más común que encontremos contracciones. Entonces, podríamos decirlo que para mantener como ese sentido de seriedad, ¿verdad? En los autores tienden a ponerlo siempre separado, por lo menos en las traducciones de la Biblia. La Good News Translation dice, por ejemplo, but I tell you, do not use any vows when you make a promise. No uses ningún tipo de voto cuando haces una promesa. Ya hemos explicado que el contexto en el que este versículo está tomado es que habían hecho como norma, ¿verdad? La mayoría de judíos, el hacer votos o hacer juramentos al momento de prometer cosas. Y Jesús les recomendó, ¿verdad? Al pueblo no hacerlo, porque al final de cuentas sabía que lo que prometían no iban a cumplir. O máxime cuando lo que yo estoy prometiendo, yo sé que no lo voy a cumplir y solo estoy diciendo que lo juro por el cielo, por la tierra, por Dios o lo que sea, estoy cayendo en un pecado, ¿verdad? Que sería puesto a la par de negar a Dios prácticamente, ¿verdad? Porque es jugar con el nombre de Dios, jugar con cosas que Dios ha creado y que estamos conscientes que lo vamos a hacer. De hecho, miren, en Mateo 5 aquí hay algo interesante. En Mateo 5 encontramos acá esta división, ¿verdad? Que nos comienza con el Sermon on the Mount, the Beatitudes, Soul of the Earth, the Light of the World. He came to fulfill the law. What is to kill, to commit adultery y to swear, que es lo que estamos viendo en este topic, ¿verdad? Que es el jurar. Si le ponemos atención a todo eso, está relacionado precisamente con aquellas cosas que Jesús les dijo a sus discípulos que debían ser, que debían representar y las que no debían de hacer. Entonces, aquí estamos entrando prácticamente en esas de las que no debían de hacer. Hemos hablado previamente de no enojarse, por ejemplo, de no enojarse con nuestros semejantes. Y hoy, por ejemplo, estaríamos cerrando esta clase con el día viernes de que no hay que jurar, que no es necesario tomar juramentos. Por ahí hay un tema intermedio que no nos metimos, pero es cuando Jesús habla de no cometer adulterio. Entonces, si lo vemos así, comenzó con las Beatitudes. Después de las Beatitudes, dio paso a decir, bueno, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Luego vino a decir, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y después de eso comienza a dar una serie de mensajes en su Sermón del Monte dirigidos al hecho de no hacer cosas que no se deben de hacer. Ok, Daddy Naviol. Con eso terminamos y vamos a seguir con el present perfect. Nos habíamos quedado el día de ayer en el uso de lo que vendrían siendo las prepositions for y since.
Decíamos que since es para un punto de partida en el pasado y que eso ha seguido vigente hasta el presente. Mientras que for lo usaríamos, ¿verdad? Para cuando lo que deseamos hacer es indicar la cantidad de tiempo en alguna unidad de medida, ¿verdad? De tiempo que algo sea realizado. Con since dejamos a que quien nos escuche saque las cuentas, o sea, que él saque las cuentas. En cambio, con for, nosotros le hacemos las cuentas, sería otra forma de verlo. Y decíamos que hay que tener cuidado al utilizarlas porque se pueden confundir con past simple. Aunque since normalmente lo vamos a usar siempre en present perfect. Pero les decía que hoy se ha vuelto común como una estrategia de marketing utilizar esa preposición y el nombre de un establecimiento, la preposición y luego el año, ¿verdad? Cuando fue establecido ese lugar, sin tomar en cuenta que debe ser una oración en presente perfecto. Entonces, bueno, vamos ahora a hacer unos ejercicios de esas dos preposiciones. You're going to help. Vamos a ir solicitando su ayuda. Bueno, vamos a ver primero del number 1 to number 5. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar, ¿verdad? You have to choose between letter A or maybe letter B. Son dos opciones que nos dan para cada una. Hay que analizar lo que dice cada oración, ¿verdad? Para no cometer, digamos, el error de escoger una preposición que no sea la indicada. Veamos, number 1 dice, my internet connection hasn't been working the last few minutes. Tenemos for y since. ¿Cuál creen que sería la que debemos de utilizar? ¿La A o la B? Letter A. Letter A, for. Ok, very nice. Es correcto. Es for. Bien. ¿Por qué es for? Porque es un tiempo específico, ¿verdad? Habla de en los últimos pocos minutos. Few minutes pueden ser 2, 3, 4, 5 minutos, ¿verdad? Ahí lo podemos considerar. Has been working, no ha estado trabajando por los últimos minutos, los últimos recientes minutos. Ok, well, you don't. Vamos ahora al number 2. Dice, he's played the piano, he was 12. Ojo, ¿qué será esta? For o since? Since. Leámosla y traten de irla traduciendo. Recuerden que ese his no es he is, es he has. He has played. Él ha tocado el piano, dice. Y luego está, he was 12. Tenía 12. ¿Cuál es el que nos tocaría acá? Letter B. Let it be, since, es correcto. Es since. Estaríamos diciendo que él ha tocado el piano desde que tenía 12. Es algo que viene desde el pasado y en el presente esa persona lo sigue haciendo. No sabemos cuántos años tiene ahorita, pero sabemos que desde los 12 lo hacía. Entonces aquí es since, since. Okay, excellent. Well, one more, number 3. They owned the car a long time. No son letter B. Let it be, me dicen let it be, que sería since. Veamos cómo quedaría. Ellos han poseído, ¿verdad? Own es poseer algo, es propio mío. Han poseído su carro a long time. Tendríamos que decir, si decimos since, decimos desde hace un tiempo. Desde hace un tiempo.
pero esta más quizás apuntaría a algo como han tenido su carro por un largo tiempo. For a long time tendría que ser. Este es for. Este tendría que ser for a long time, por un largo tiempo. Si ahí nos dijesen, si no estuviese la expresión long time y estuviese, por ejemplo, un año, ¿ya? O estuviese, por ejemplo, la cantidad de años, posiblemente podríamos cambiar, ¿no? Que si fuese, por ejemplo, 5 years, sería for 5 years, por 5 años. Pero si nos dijesen, por ejemplo, que lo tienen desde el mes de enero, bien. Entonces ahí es mejor usar since. Si nos dijesen que lo tienen desde 1998, desde 1998, entonces sería mejor usar since. Bueno, vamos a el siguiente. El siguiente es la number 4. Dice, you've been watching TV over 3 hours. Letter B. Let it be. Since over 3 hours. Bueno, tú has estado viendo televisión, ¿verdad? Fíjense que sí podría ser since, pero si no estuviese ese over, ahí sí les diría, sí, usémoslo. Pero ese over nos cambia todo, porque si es over, significa que estamos diciendo, tú has estado viendo televisión por sobre 3 horas. O sea, más de 3 horas. Eso es lo que queremos decir con por sobre 3 horas. Otra forma sería decir como por más de 3 horas, ¿verdad? Pero aquí no está el más, sino está el over, que es el que nos está indicando que sobrepasa. Recuérdense que over es para decir algo que sobrepasa las 3 horas. Entonces, aquí es de usar mejor for over, for over. Si solo estuviera 3 hours, sí podríamos usarlo. Y estaríamos diciendo, tú has estado viendo televisión desde hace 3 horas. Desde hace 3 horas, pero nos faltaría todavía algo ahí. Como ago, posiblemente. Since 3 hours ago, para que tuviese más o menos esa línea de usarlo así. Por esta razón, el for over sería como decir por sobre el nivel de algo. Este caso es un tiempo, es 3 horas. Bien, veamos la number 5. Number 5 dice, Jill hasn't dated her husband, left her last July. Letter B. Letter B, since, es correcto. Y hay que analizar la oración. ¿Por qué va a ser since? Bueno, aquí hay algo. Dice que Jill, ¿verdad? Sería una señora. Hasn't dated. Es que no ha salido, no ha tenido una cita. No ha tenido un encuentro, digamos. Con su esposo, dice. Con su esposo. Husband left desde que su esposo la dejó, dice. O sea que posiblemente es una señora que ahorita está divorciada, podríamos pensar. Eh, Aunque también the husband left podría interpretarse de otra forma. Pero digámoslo que el esposo está divorciada, ¿verdad? Y que decimos, bueno, desde que es que si fuera su ex esposo tendría que decir ex husband, pero no dice eso. Entonces, eso da a pensar a otra cosa más, y es que husband left también podría implicarnos como la idea de que es viuda, desde que su esposo la dejó viuda, podría ser, el pasado pasado julio. Si lo contextualizáramos ahorita, ya casi va a ser un año. Entonces, eso es lo que queremos decir. Que
esta persona no ha salido con nadie desde que su esposo la dejó y que eso fue hace un año. Entonces, ese since es precisamente para no indicar un año, solo nos indica el mes. Nosotros es que hemos sacado las cuentas. Entonces, recuerden que ese es el propósito de utilizar since y de utilizar for. Vean, since siempre le deja a quien me escucha que él saque las cuentas. Por ejemplo, en la número 2, donde decíamos de que alguien toca el piano desde los 12, pues, ¿y cuántos años tiene ahorita? Alguien me dice, tiene 30. Significa que lleva ya 18 años, ¿verdad? De prácticas de piano. Pero es como sacar las cuentas por mí mismo, ¿verdad? O por dejándoselo a quien escucha la oración, no se lo estoy diciendo yo. El for, al contrario, tiene el propósito de decirle a la persona el tiempo exacto. Esa es la diferencia entre usar uno y otro. Con uno, dejo a la imaginación del otro, a que el otro lo pueda descubrir, hace cuánto es eso. En cambio, con for, soy muy directo, ¿verdad? Y le estoy diciendo precisamente la unidad de tiempo. Bueno, vamos a grabar hasta acá con el screenshot y vamos a ir por otro bloque. Vamos a ir por otro bloque. Vamos ahora del 6 al 9. Vamos a ver. Voy a alejarlo un poquito para que nos quepa mejor en un solo desde el 6 al 10. Pero un poquito lejos, pero así se va mejor en una sola pantallita. Vale, veamos entonces la question number 6. Dice, she's been promoted twice 2007. ¿Cuál será el que debemos escoger aquí? Letter B. Letter B, exacto. Nos está diciendo, bueno, ella ha sido promovida en un puesto, ¿verdad? De trabajo, eso tiene que ser un puesto de trabajo, y nos dice 2 veces, ese es el twice, 2 veces, desde, ahí va el desde 2007. Bueno, vamos ahora a la number 7. Number 7 tenemos, we've been waiting for you, y está una hora, 7 p.m. for a since. Letter A. Letter A. Veamos. Te hemos estado esperando por las 7. Porque si ponemos for, así saldría. Te hemos estado esperando por las 7 en punto. Letter B. Parece que no mucho, vea. Tiene que ser este. Es una hora. Y como es una hora exacta, es como quien dice, mira, te hemos estado esperando, ¿verdad? Desde las 7. O sea que ya ha pasado más tiempo. Posiblemente son las 9, supóngase fuera en la noche o en la mañana, digamos fuera en la mañana, ya son las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué le estamos queriendo decir a esta persona? Que hemos estado ahí de plantones desde las 7, ya tenemos 2 horas de estar acá. Bien. Entonces, ahí es la diferencia, porque si nosotros le quisiéramos decir, te hemos estado esperando por tanto tiempo, entonces usamos for y le podríamos decir, we've been waiting for you for 2 hours o incluso for over 2 hours. Te hemos estado esperando por más de 2 horas. Recuerden que ese over se puede cambiar y decir que es como por más de 2 horas o por sobre las 2 horas. Bien, veamos el number 8. Dice, we haven't been camping many years. No hemos estado acampando, dice. For a since. Letter B. Let it be.
Vale, nos quedaría, no hemos estado acampando, no hemos estado de acampada, podríamos decir, desde muchos años. Bueno, pero con decir many years, la otra persona no puede saber cuántos son. No es como los de arriba, miren, que en el de arriba están el 2007, están las 7. O sea, con esos son números y con esos números la persona puede sacar cuentas. Con many years no puede sacar cuentas. Entonces, esas expresiones donde no podemos restar o sumar, dependiendo de lo que queramos sacar cuentas o números, se deben de usar for, porque son periodos de tiempo. Es un intervalo. Claro, no sabemos cuánto dura, porque es una expresión abierta. Cuando alguien nos dice many years, pueden ser 5, puede ser 10, puede ser 15, 20, whatever. Pueden ser muchos. Así que la expresión es, no hemos estado de acampada o no hemos acampado por muchos años. For many years. For many years. Por muchos años. Veamos la number 9. Dice, Jim's been thinking about the problem. Hours. Jim ha estado pensando sobre o acerca del problema y nos dice horas. Letter A. Letter A, for. Ok, de acuerdo. Esta sí es for. Porque cuando nos dicen por horas pasa lo mismo que acá. Es una expresión nada más que nos ubica un periodo de tiempo, pero no nos dice cuánto dura. Entonces, como no es exacta, no puedo usar since. Vamos a usar for. Y nos quedaría, al traducir la expresión, la oración sería como, Jim ha estado pensando acerca de este problema por horas. Es más una expresión, ¿ve? No es en sí una cantidad. Sí, lleva mucho tiempo, ¿ve? Pero por horas es más una expresión. Vamos al number 10. Dice, I haven't worn high heels. My wedding. Bueno, worn es usar, ¿verdad? Es el pasado participio de wear, de llevar puesto, de usar algo de ropa o de prendas. High heels son tacones altos, ¿verdad? Y my wedding es mi boda. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con for o con since? Letter B. Letter B, since, es correcto. Ahora, alguien me dirá acá, pero teacher, allí no vemos un número, ¿verdad? No hay una cantidad y usted nos está diciendo que se debe usar con cantidades. Correcto, no hay cantidad, pero sí hay una date, hay una fecha, hay una fecha. Y con la fecha podemos sacarlo. Lo que sucede es que nosotros no sabemos cuál es la fecha, pero la persona que está hablando, ¿verdad? Supóngase es una esposa y se lo está diciendo a su esposo, ¿verdad? Entonces, claro, su esposo tiene que saber cuándo fue su boda, aunque hay muchos que no se acuerdan, ¿verdad? Se les olvidan los aniversarios. Pero dejando fuera de eso, pues la idea es, vaya, ¿qué tal si se lo está diciendo a su mejor amiga? Su mejor amiga la ha invitado a una fiesta y le dijo, vaya, tenés que ir con high heels, tenés que ir con tacones altos, tenés que ir con un dress, con un vestido. Entonces ella le dice, no he usado, pero yo no he usado zapatos de tacón desde mi boda. Entonces, eso implica que fue hace tantos años. Esos años, si nosotros sabemos la fecha cuando ella se casó, podríamos decir cuál es el periodo de tiempo. En este caso, my wedding no es una expresión, digamos, que nos ubique inmediatamente en un número, pero al contextualizarla sí. En otras palabras, since lo podemos utilizar para todos aquellos que son eventos o fechas especiales. Ahí podemos meter los holidays. Por ejemplo, podemos poner algo como since Christmas, since last Christmas, desde la última Navidad. O podemos meter otras festividades como por ejemplo lo que vendría siendo el Mother's Day, el Father's Day.
Podemos hablar since Father's Day, since Mother's Day, porque son fechas específicas que ocurren una vez al año, por ejemplo. Bueno, capturamos ahí y tenemos algo más en este material. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Ahora vamos a comenzar a hablar de el present perfect y el present perfect continuous. Es decir, venimos del presente perfecto y ahora vamos a saltar al presente perfecto continuo. Hemos visto el presente perfecto simple y ahora vamos al presente perfecto continuo. Van a notar que no es una gran diferencia entre uno y otro, pero sí es importante remarcar en dónde estos se separan. Bien, partamos de lo conocido. Para este hemos dicho que necesitamos el I, aquí está, el sujeto. Hemos dicho que necesitamos el auxiliar, que siempre es have o has, es tercera persona. Y después decíamos que utilizamos aquí en el simple, después íbamos a utilizar lo que era el pasado participio. Y ahí ya teníamos la estructura básica y después un complemento. Bien, ¿qué es lo nuevo en el presente perfecto continuo? Pues son dos cosas. La primera es que vamos a usar el been, que es la versión, digamos, del participio para el verbo to be. Been, de ahí sale este. Y aparte, lo que lo hace continuo es el uso de el ing. Entonces, en este caso, digamos que se nos agregan dos cosas. El pasado participio se hace con been y luego agregamos un verbo en ing. Entonces, tenemos un ejemplo y vean que se nos van a estar repitiendo los adverbios que hemos estado viendo y también las preposiciones que acabamos de estar revisando en el anterior del present perfect simple. Dice, I have been working here since 1992. Nos está diciendo alguien, yo he estado trabajando. Yo he estado trabajando aquí desde 1992. Claro, podría surgir la pregunta, mire, ¿y eso no lo podemos decir en presente perfecto simple? Sí, perfectamente podríamos haber dicho I have, y aquí iría work it, en pasado, work it here since 1992. Y se puede decir perfectamente algo como yo he trabajado aquí desde 1992. Pero esta es, yo he estado trabajando. Por ahí es donde vamos a ver como la diferencia entre uno y otro. Es decir, porque a veces nos surgen las preguntas, bueno, ¿y por qué voy a usar este o por qué voy a usar el otro? De eso estaremos hablando, ¿verdad? En la próxima semana. Vamos a hablar un poco más a profundidad respecto de cuándo conviene más usar el presente perfecto simple y cuándo el presente perfecto continuo, porque son muy parecidos. No se va a negar, es fácil confundirnos entre uno y otro porque los dos tienen en común que se utiliza como auxiliar el verbo have. Pero recuerden que lo que los hace presentes es precisamente el uso de este verbo. Lo que lo hace perfecto a este es el uso de este participio, del pasado participio de be. Y lo que lo hace continuo, lo que lo hace continuo a este, es el ing. Entonces debemos tomar en cuenta esos elementos para ir distinguiendo cuando estamos en presencia de un presente perfecto simple o un presente perfecto continuo. El otro ejemplo dice, he hasn't, miren, ya contracción con negación. He hasn't been sleeping well lately. Traducido sería como él él no ha estado durmiendo bien recientemente o últimamente. Entonces, nótese que esto
se traduce como yo he estado, tú has estado, él ha estado, nosotros hemos estado, ellos han estado. Esas vendrían siendo las traducciones del have con cada uno de los pronombres personales y el been. Y en eso se van pareciendo todas estas oraciones. Entonces, ¿en dónde es que cambia la cosa? En esta parte. En el working, en el sleeping. Veamos las preguntas. Para las preguntas se suele utilizar el how long. How long. Suele ser lo típico para hacer estas preguntas con presente perfecto continuo, porque recuerden que lo continuo involucra un periodo de tiempo, ¿verdad? Al que nos estamos refiriendo. Que parte, en este caso, ¿verdad? Vendría siendo, digamos, como indicar desde el pasado hasta el presente, involucrando el periodo de tiempo. Entonces, how long have you been studying English? ¿Qué tanto? ¿Cuánto? Son formas de traducir esto. O has estado estudiando inglés. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? El how long. ¿Por cuánto? ¿Qué tanto has estado estudiando inglés? How long has she been playing tennis? ¿Qué tanto? Aunque sabemos que long significa largo, no lo vamos a traducir como cuán largo, lo vamos a traducir como qué tanto, how long. Pero el long en el inglés se utiliza por ese periodo, porque lo que queremos saber es el periodo de tiempo que la persona lleva haciendo eso, desde el pasado hasta el presente. Es el periodo de tiempo en el que se concentra eso. Ahora nos dice, en algunos casos el presente perfecto simple y el presente perfecto continuo parecen lo mismo. Vea como el ejemplo que decíamos. I worked here since 1992. I've been working here since 1992. Pero hay una pequeña diferencia. Y la diferencia radica en qué quiero hacer yo el énfasis. Por ejemplo, si yo quiero hacer énfasis en la acción y eso tiene que ver con mi trabajo, entonces es mejor usar esta forma, porque cuando la hacemos sonar, decimos, yo he estado trabajando aquí. O sea, el énfasis es en la acción. Yo he estado trabajando. En cambio, si yo digo, yo he trabajado aquí, pues ahí pareciera más, ¿verdad? Que el énfasis es en el hecho de que usted trabajó, no que está trabajando. O sea, ahí es la diferencia, que en uno, digamos, el verbo está indicando que es una acción que ya viene del pasado y quedó completa en el pasado al presente. Pero con la de I've been y el ing, lo que hacemos es darle énfasis a que esa acción continúa en este momento, ¿verdad? Y es muy importante para mí. Bueno, de eso vamos a estar hablando un poco más en la siguiente clase porque ahorita ya se nos agotó el tiempo. Thank you for coming, everybody. Have a great weekend and I wait you on next Monday. Nos vemos el día lunes, primero Dios. Goodbye and take care. Bye, teacher. Bye, Thank teacher. you. Goodbye, everybody. Thank you so much.